tejido pulmonar, existen lo que se llaman receptores de distensión. Receptores de distensión. En el tejido pulmonar existe lo que se llama receptores de distensión. Estos receptores de distensión, mandan señales a través del nervio vago, dice Geiger. Estos receptores de distensión, para hablar del reflejo de Hering-Weber, mandan señales a través del nervio vago. El nervio vago manda de la misma manera dichas señales de los receptores de distensión a mi núcleo dorsal. Bien, ayer he visto cuáles son mis núcleos respiratorios: ventral, dorsal, neumotorácico y apneumático, ¿no? Entonces, manda señales al núcleo dorsal. ¿Qué dice que hace el núcleo dorsal? No se entiende muy bien, dice Geiger. Genera una respuesta parecida al centro neumotorácico. ¿Cuál respuesta? La de cortar la rampa inspiratoria. Entonces, eso es el reflejo de Hering-Weber. Dice, en los humanos, este reflejo se pone en evidencia cuando el volumen corriente llega a 1.5 litros. ¿Cuál era lo normal del volumen corriente? 500 ml, ¿no? 500 ml. Entonces, acá me dice, cuando en los humanos el volumen corriente llega a 1.5 litros, esto activa los receptores de distensión, manda señales a través del nervio vago neumogástrico al núcleo dorsal, activando una respuesta parecida a lo que hace el centro neumotorácico, cortando la rampa inspiratoria, y así se regula la respiración. Estamos con el reflejo de Hering-Weber, se ha comprendido. Entonces, el tejido pulmonar ha sido creado con un mecanismo para no distenderse demasiado, que la profundidad solo alcance lo necesario. Y esa característica de estudio me la ha dado Hering-Weber, por eso la denominación del reflejo Hering-Weber. Analizar que hay receptores de distensión en el tejido pulmonar que mandan señales a través del vago y cuya respuesta es regular propiamente la respirar. ¿Se entiende el reflejo de Hering-Weber? Muy bien. Nosotros ayer veíamos los receptores periféricos y los centrales. En el central veíamos la zona quimiosensible. En el periférico veíamos los cuerpos carotídeos. A nivel de la bifurcación de la carótida y el cuerpo aórtico, a nivel del callado de la aorta, ¿no? Entonces, ¿qué voy a mencionar acá? Digo, mecanismos con los cuales se estimula a estos quimioreceptores. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales se estimulan a estos quimioreceptores periféricos? Dice, lo primero que necesito para entender estos mecanismos es que exista una disminución de la presión de oxígeno. La disminución disminuye la presión de oxígeno. Esta disminución de la presión de oxígeno va a ser percibida por estos lugares que se llaman los cuerpos carotídeos y el cuerpo aórtico. Muy bien.
Pero ¿qué me dice Guyton que hay en el cuerpo carotídeo y en el cuerpo aórtico? Me dice que hay células glómicas. Entonces, me habla de las famosas células glómicas. Y me dice, estas células glómicas tienen canales de potasio, sensibles a la disminución de oxígeno. Canales de potasio sensibles a la disminución de oxígeno. Entonces, hay canales de potasio sensibles a la disminución de oxígeno. ¿Qué pasa con estos canales de potasio cuando se disminuye el oxígeno? Guyton me dice, justo como son canales sensibles a la disminución de oxígeno, esto provoca la despolarización. Estos canales, al inhibirse por la disminución de oxígeno, producen la despolarización. Muy bien. Entonces, ya tengo la despolarización. Estoy entendiendo los mecanismos que estimulan a los quimiorreceptores. Disminuye la presión de oxígeno. Analizo en dónde. En los quimiorreceptores periféricos. Cuerpos carotídeo, cuerpo aórtico. ¿Dónde existen células glómicas? Estas células glómicas responden porque tienen canales de potasio sensibles a la disminución de oxígeno. Las células glómicas son los verdaderos receptores. Estos son mis verdaderos receptores. ¿Para qué? Para percibir si hay o no disminución de oxígeno. Producen, dice, la despolarización. Y de acá en más es lo mismo que cualquier otra despolarización. ¿Qué hace la despolarización? La apertura de los canales de calcio. La apertura de los canales de calcio. Y recordamos un poquito lo que han aprendido en fisiología 1. ¿Qué decía el mecanismo general de la despolarización? Decía, y el mecanismo general de la contracción. Decía que si yo tengo esto que es la membrana presináptica y tengo esto que es la membrana postsináptica, acá están mis neurotransmisores, están en vesículas, mis neurotransmisores. Muy bien, ingresa entonces el calcio, se incrementa el calcio intracelular. ¿Qué produce ese incremento? Que mis vesículas se fusionen a la membrana presináptica y se libere mi neurotransmisor. ¿A dónde? A la hendidura sináptica. Eso me decía fisiología 1. Entonces yo estoy en este paso donde dice despolarización con la apertura de los canales de calcio. Guyton me dice que las células glómicas utilizan 3 tipos de neurotransmisores básicamente. ¿Cuáles van a ser estos neurotransmisores de las células glómicas? Transmisores de las células glómicas. Generalmente utilizan, dice, dopamina, como estudiante, ACTH, acetilcolina, y miren lo que dice en letra mayúscula, dice, la hipoxia. Se ha comprobado que la hipoxia como tal, la disminución de la falta de oxígeno, libera un tipo muy particular de neurotransmisor, el trifosfato de adenosina. Está claro este mecanismo. Entonces, ya ha llegado a un paso donde se ha producido la despolarización de mis células glómicas. ¿Qué queda después de esto? ¿Qué queda? Ya está la despolarización, van a transmitir la información aferente. ¿A qué par craneal? Al nervio vago. Van a transmitir la información aferente al nervio vago. Y el vago llevará a qué núcleos?
de la misma manera mis núcleos dorsales. Y a partir de mis núcleos dorsales tendré pues una respuesta juntamente por la disminución del oxígeno. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Se ha entendido? Muy bien, entonces, ya estamos con este mecanismo que estimula los quimiorreceptores. Ahora dice, existe un mecanismo alterado, se llama la respiración crónica. Guyton ya va dándoles pautas de lo que van a llevar en fisiopatología. Entonces acá me habla de esto que se llama la respiración crónica. ¿Por qué le llama respiración crónica? Es un mecanismo, dice, de adaptación. ¿Cuándo? En altura. Entonces acá me habla de ese mecanismo de adaptación. Adaptar al sistema respiratorio. ¿Para qué necesito adaptar? Dice. Hay un ejemplo muy claro. Dice, los que saben escalar montañas, los alpinistas, ¿en cuánto tiempo creen que suben las montañas? ¿Creen que es mejor subirlo lentamente o rápido? Lentamente, ¿no? Entonces me dicen, los escaladores, para poder adaptar el sistema respiratorio, lo que hacen es subir o ascender en periodo de días. En periodo de días. ¿Para qué ascienden una montaña en periodo de días y no en periodo de horas? Fácil, dice, la zona quimiosensible, de la cual hablábamos el día de ayer, sensible, la zona quimiosensible, pierde sensibilidad. Y ese es el propósito para subir una montaña en el periodo de días. Pierde sensibilidad. Pierde sensibilidad. Si pierde sensibilidad, eso es un mecanismo de adaptación. Entonces no le perjudica si hay incremento de dióxido de carbono, hidrogenión. Entonces adaptar al cuerpo a estas situaciones genera. ¿Qué nos dice Galton en torno al ejercicio, por ejemplo? Para acotar, dice, en el ejercicio, cuando una persona va a empezar a hacer ejercicio, el sistema respiratorio se prepara anticipadamente, dice. En el ejercicio, el sistema respiratorio se prepara anticipadamente. Muy bien, ¿ustedes creen que cuando una persona va a hacer alguna dinámica deportiva, no existe una serie de descargas neuronales? ¿Para qué? Para que ese sistema respiratorio capte mayor oxígeno. Existe un sistema de adaptación. Pero ¿en quiénes? En aquellas personas que presentan un entrenamiento. Entonces, las personas que tienen un entrenamiento son responsables de que ese sistema respiratorio ya esté preparado anticipadamente. ¿Sí? Porque si somos sedentarios, no usan ascensor, o nunca usan las gradas. Es más, para ir del cuarto piso al segundo piso, ascensor. O un piso, del segundo piso al tercero, ascensor. Nunca usan las gradas. Entonces, ¿qué pasa? Repito, el sistema respiratorio necesita prepararse anticipadamente y eso se consigue con entrenamiento. ¿Cuáles son los mecanismos que alteran o repercuten en el sistema respiratorio? Guyton me dice, existe una serie de mecanismos en los cuales se ve afectado el sistema respiratorio. Vayamos a ver estos mecanismos que afectan al sistema respiratorio. Existen una serie de mecanismos que afectan
al sistema respiratorio. Enumeremos. Podemos hacerlo de manera voluntaria. ¿Existe realmente las crisis de ansiedad? Existe, es un trastorno más psicológico. Y ese trastorno de ansiedad se percibe de manera orgánica, porque la persona con esa crisis de ansiedad mental va y altera su frecuencia respiratoria y eso repercute sobre su frecuencia cardíaca. Pero ahora existen personas sanas. Por eso la interpretación. No todo paciente sufre de ansiedad. No todo paciente viene con ansiedad, con ese trastorno de ansiedad. Sino son situaciones pasajeras. Ejemplo, paciente de 50 años que se estaba divorciando de su esposa, viene al servicio de emergencias, me está dando un infarto. Su primera crisis de ansiedad. Pero nunca antes había tenido eso. ¿Creen que sea ansiedad? Simplemente ha sido una situación de pelea doméstica y nada que ver con la ansiedad, ¿no? Entonces, ¿de manera voluntaria pueden generarse trastornos? Sí. Pueden hiperventilar, hacer hiperventilación. Puedo hacer hiperventilación voluntariamente. Un mecanismo que genera y afecta al sistema respiratorio. Muy poco se sabe de los receptores en J, dice Guyton. Pero estos receptores, Garbo sí está seguro, Guyton, están involucrados en la disnea. ¿Qué es la disnea? ¿La dificultad de respirar? No. Eso solamente nos dice de los receptores. Existen visitantes que pueden alterar al sistema respiratorio. Ustedes en anatomía, ¿qué hacían con el formo? Entonces, el sistema respiratorio tiene receptores, y justo lo llaman receptores respiratorios para los irritantes aéreos. Entonces, puede ser la polución, algunas personas con el humo del cigarrillo. Entonces, tenemos receptores que alteran los mecanismos respiratorios. ¿Creen que la anestesia afecta o no afecta al sistema respiratorio? Afecta, ¿no? La anestesia general. Pentobarbital ejemplifica Guyton. Barbital sódico. Como uno de los depresores anestésicos del sistema respiratorio. ¿Sí? Un mecanismo que altera el sistema respiratorio. Otro, ¿creen que los edemas cerebrales afectan o no afectan al sistema respiratorio? Afectan. La gran característica es que la masa encefálica no tiene doble distenderse. Cuando usted se golpea en el brazo, se golpea en la rodilla, van a entrenar, se golpea en la muñeca, se inflama. Pero tiene el medio externo para poder inflamarse el tiempo que quiera, ¿no? Puede inflamarse días, semanas. Pero el encéfalo no. Cuando hay una contusión o un traumatismo cráneoencefálico, ¿qué vamos a hacer con esa inflamación? Muchas veces, ¿qué hacen los neurocirujanos? Sacan el hueso parietal y lo ponen al abdomen, debajo de la piel, para que no se muera el hueso. Y lo dejan así. Piel y meninges. ¿Hasta qué? Hasta que desinflame la masa encefálica, ¿no? Entonces, ahí está, ojo, con el edema cerebral. Porque si no, ¿qué va a pasar? Semejante inflamación, ¿cuál es el foramen más grande que tiene el cráneo? El foramen magno. ¿Y qué va a salir por el foramen magno? La médula oblongada. ¿Dónde están mis núcleos dorsales y ventrales? La médula oblongada, bulbo raquídeo. ¿Y va a venir un paro respirar? ¿No? Entonces ahí está la afección del edema cerebral. Bueno, hay antecedentes, hay respiraciones irregulares. Respiraciones irregulares. Van a aprender mucho de estas respiraciones en semiología. Una de ellas que me ubica Guyton, chain stop.
Cheyne-Stokes. Si yo quisiera graficar la respiración de Cheyne-Stokes, agarro una característica lineal para entender cómo es la respiración normal y cómo es la respiración de Cheyne-Stokes. Entonces, ¿cómo es la respiración normal? Inspiración, expiración. Inspiración, expiración. Esta es una dinámica normal de la respiración. ¿Estamos? Entre inspiración y expiración. Muy bien. ¿Cómo es Cheyne-Stokes? Esto es Cheyne-Stokes. Pausa. Esto es Cheyne-Stokes. ¿Entendemos? Me dice, con la respiración irregular de Cheyne-Stokes pueden haber respiraciones superficiales, respiraciones profundas y pausas respiratorias. Repito, con la respiración de Cheyne-Stokes pueden haber respiraciones superficiales, profundas y esto que es lo más importante en Cheyne, pausas respiratorias. Esto es pausa. Durante un tiempo largo, en el ciclo respiratorio, pausa, no hay respiración. ¿Qué ocasiona? ¿Cuáles son las causas de Cheyne-Stokes? ¿Cuáles son? Los accidentes cerebrovasculares son responsables de la respiración de Cheyne-Stokes. Otro, alteraciones cardíacas, insuficiencia cardíaca también. Cardíaca. Estas son causas de respiración de Cheyne-Stokes. ¿Estamos claros? Esas alteraciones de la respiración irregular son mecanismos que afectan al sistema respiratorio. Hay lo que se conoce como la apnea del sueño. Ya me está hablando, repito, de fisiopatología gástrica. La apnea del sueño. Y me dice, tiene dos etiologías. Una es periférica o también dicha obstructiva. Periférica o obstructiva. Y la otra va a ser central. Entonces, ¿qué hablo de la periférica obstructiva para producir la apnea del sueño? Es que existen mecanismos en el aparato respiratorio que impidan realizar el ciclo respiratorio. Apnea sin respiración. Entonces, ¿cuáles son? EPOC, por ejemplo. ¿Qué es la EPOC? Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Bronquitis, tuberculosis, los fumadores. Entonces, pero no es la única situación periférica en la cual voy a toparme con la apnea del sueño. Los pacientes con obesidad también están en la parte periférica. La masa grasa, va a dificultar la mecánica de los músculos respiratorios. Los músculos intercostales, los músculos, el esternocleidomastoideo, los escalenos, e incluso el diafragma, se van a ver impedidos para realizar una correcta respiración. Y por lo tanto, el paciente va a sufrir de apnea del sueño. Dificultad para respirar cuando duerme, producto de estas situaciones periféricas. Y de manera central puede ser que los núcleos respiratorios, de los cuales hablábamos el día de ayer, por ejemplo, el ventral, el dorsal, tengan alguna alteración. No siempre vamos a darle la responsabilidad de la apnea del sueño a que el paciente sea obeso. Tendré que hacer estudios. Puede que sí, la obesidad sigue en ese paciente, pero ¿qué tal si hay algo central que ustedes no están viendo? Entonces, para eso están estudios. Le piden una tomografía al paciente. Puede que haya daño en los núcleos respiratorios. ¿Estamos claros? Bueno, hasta acá hemos terminado el capítulo 42. Entonces, vamos con el capítulo 61. ¿Qué me dice el orden cronológico de su PGO plan global? Me dice el sistema nervioso autónomo y la glándula suprarrenal. Muchos de ustedes ya han visto esto en anatomía y la mayoría de los conceptos, el 70% del tema,
es tema de anatomía. ¿Qué me dice en relación al sistema nervioso autónomo? Primero la división. Va a dividirlo en dos. Uno que es el simpático y otro que es el parasimpático. Simpático. Vamos a ir repasando lo que ya conocemos. El simpático se lo denomina toracolumbar. El parasimpático se lo llama cráneo sacro. Toracolumbar y cráneo sacro. ¿Qué vamos a decir del simpático? ¿Dónde se origina? Entonces se origina desde T1, T2 hasta L1, L2 y a veces incluso L3. Vayamos a describir entonces esas características. Tenemos los cuerpos vertebrales, podemos hacer una sintaxis desde T1, acá dibujar toda la columna vertebral, hasta lo que corresponde L3. Hasta toda la columna vertebral. Y le damos la numeración T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, L1, L2 y L3. L1, L2, L3. Lo que voy a recordar es en un corte transversal, esto que me dice Guyton, me dice anatomía. Esta es la configuración en corte transversal de la médula espinal. Y acá tengo estas astas. ¿Cómo se llaman estas astas? Posteriores en este caso, y estas van a ser mis anteriores. No se olviden que son las astas. Estas, ¿cómo se llaman? Las astas intermedio-laterales. Astas intermedio-laterales. Así nos dice que hay unas astas laterales e intermedio-laterales. Lo que recordemos son algunos conceptos anatómicos. ¿Qué es sustancia gris? ¿Cómo se define? El conjunto de cuerpos neuronales. ¿Qué es sustancia blanca? El conjunto de axones. Por lo tanto, si tengo ese principio de concepto, digo, de acá va a salir esto que se llama, acá está el cuerpo de la neurona como tal, y sale esta neurona. ¿Qué se llama esta neurona? Presináptica. Se llama presináptica o también, como está en su libro, preganglionar. Los dos nombres son bien usados. Presináptica o preganglionar. Entonces, va a hacer sinapsis con otra neurona. ¿Cómo se va a llamar esta otra neurona? Se va a llamar neurona postsináptica, o también conocida como neurona postganglionar. Muy bien, estamos recordando, y mucho de lo que estamos recordando va a ser usado y mencionado también en Facebook. En esta sinapsis se libera un neurotransmisor entre preganglionar y postganglionar. ¿Cómo se llama el neurotransmisor en el simpático? Es la ACTH, acetilcolina. En la neurona postganglionar, es acá donde vamos a utilizar un nuevo término que nos acota Guyton. A esta neurona lo voy a llamar neurona fibras colinérgicas. Fibras colinérgicas y adrenérgicas. Estas que tienen ACTH, colinérgicas, y estas que van a liberar adrenalina las voy a llamar adrenérgicas. Fibras colinérgicas y adrenérgicas. Esos van a ser mis nuevos términos.
Colinérgicas, ¿por qué? Porque están liberando ACTH. Adrenérgicas, ¿por qué? Porque el 95% de las fibras simpáticas liberan noradrenalina. Adrenalina. Entonces, el 95% de las fibras simpáticas van a ser denominadas las postganglionares adrenérgicas. ¿Por qué? Porque están liberando noradrenalina. Y las fibras colinérgicas son las que están liberando ACTH. ¿Hasta ahí estamos claros? Bueno, ¿qué vamos a entender de la médula espinal? Lo mismo, recordando, hay estos ganglios. ¿Cómo se llaman estos ganglios? Ganglios paravertebrales. Vertebrales. Estos son mis ganglios paravertebrales. ¿Por qué se llaman paravertebrales? Estarán a la derecha y a la izquierda de la columna vertebral. Ahí están estos ganglios que se llaman paravertebrales. Paravertebrales. A lo largo de toda la columna. Paravertebrales. Pero no solamente hay estos ganglios paravertebrales. También vamos a tener estos del ojo. Se llaman prevertebrales. Ahí están del ojo. Estos del ojo se llaman ganglios prevertebrales. O preaórticos, como decían en anatomía. Prevertebrales. Lo que Guyton vuelve a mostrarme es el concepto de lo que hace el sistema simpático. ¿Qué hace el simpático? El simpático tiene 4 caminos. ¿Cuáles son los 4 caminos? Ascienden, descienden, hacen sinapsis con la fibra, con el ganglio colindante, o se van hasta los ganglios prevertebrales. ¿Sí? Entonces es fácil. Vayamos a esquematizar eso que me hace Guyton al mencionarme estas características del sistema simpático. Y hace una imagen bien interesante, ¿no? Entonces vamos a tratar de esquematizar la misma imagen que hay en su libro. Entonces hace una imagen bien interesante. Primero me grafica la columna, de la misma manera me grafica la médula espinal, me grafica las astas, estas que corresponden a las intermedios laterales, la porción de la sustancia gris. ¿Bien? Grafica la porción de las fibras sensitivas, la raíz sensitiva y la raíz motora. Entonces esto hay que aclarar claro, esta es la raíz sensitiva, y esta es la raíz motora. No hay que olvidar que por la raíz sensitiva viene en este sentido la información, ¿no? En este sentido la información, llevando toda la sensibilidad desde la parte periférica. Muy bien. Dice entonces, acá tenemos los ganglios. Acá está un ganglio. ¿Qué ganglio hemos dicho que es? Paravertebral. Entonces ahí están los ganglios paravertebrales. Acá también está este ganglio paravertebral. Acá también vamos a tener otro ganglio paravertebral si quieren. Otro ganglio paravertebral. Listo. Y decimos el camino. Miren. Acá está el cuerpo de esta neurona. Sale, todo lo de azul sale por la parte motora. Sale por la parte motora. Llega a esto de color negro. ¿Qué será el de color negro? Todo esto es mi nervio espinal o raquídeo. Entonces, a través de los nervios espinales sale esta información. Acá voy a tener 2 ramos comunicantes, desde el nervio hasta el ganglio. Un ramo comunicante blanco y un ramo comunicante gris.
un ramo comunicante blanco y un ramo comunicante gris. Sigamos al sistema simpático y miren lo que hace. El camino más frecuente, todo lo que está de azul, por si acaso, es lo que hemos dicho como neurona preganglionar o presináptica. Preganglionar o presináptica. ¿Estamos? ¿Hemos seguido el camino de azul? Neurona preganglionar o presináptica. Miren, lo más frecuente, el 80% de las veces, es que se haga sinapsis inmediatamente con la neurona postganglionar. ¿En dónde? Este ganglio es el ganglio colindante. Ganglio colindante. Hace sinapsis, y miren, va por la otra rama comunicante y sale juntamente al nervio. ¿Qué es lo que está de color negro? Por si acaso, es esta neurona postganglionar. Este es el camino más frecuente de la vía simpática. ¿Estamos? ¿Qué hemos dicho esto? Ganglio colindante. ¿Qué hace la fibra preganglionar? Sale, hace sinapsis en el ganglio. ¿Qué es un ganglio? Un conjunto de cuerpos neuronales por fuera del sistema nervioso central. ¿Sí? Bueno, acá está el cuerpo, hace sinapsis y sale la neurona postganglio, mi camino más frecuente. Estamos hasta ahí. Bueno. El segundo camino, menos frecuente, es que esto que está de azul, en algunos casos no haga sinapsis, sino vaya hasta el ganglio superior, y recién en el ganglio superior haga sinapsis. Este segundo camino, ¿cuál va a ser? Entonces vamos a hablar de los caminos. Número 1, sinapsis colindante, con el ganglio colindante. Número 2, las fibras simpáticas ascienden. Número 3, las fibras simpáticas descienden. Y número 4, las fibras hacen sinapsis en los ganglios prevertebrales. Muy bien, ahí están mis 4 caminos. Entonces, he entendido el camino de la sinapsis con el ganglio colindante. He entendido que pueden las fibras ascender. Miren, así como ascienden, también pueden descender. Y hacer sinapsis en el ganglio inferior. Estamos ahí 3 caminos, ¿no? Ascienden, descienden, sinapsis con el ganglio colindante. Me falta mi último camino, 4º camino. Entonces, ¿qué digo del 4º camino? Grafico y digo, acá están estos ganglios que se llaman ganglios prevertebrales. Y su esquema de su libro grafica la porción intestinal, ¿no? Una asa intestinal. Y dice, miren, el 4º camino hace sinapsis, miren, cómo viene hasta los ganglios prevertebrales, y de los ganglios prevertebrales hace sinapsis con la otra neurona, y la otra neurona se dirige a la víscera, en la cual va a tener acción. ¿Estamos claros con mis 4 caminos? Otra vez. ¿Dónde es el origen del sistema simpático? Hemos dicho que se llama tóraco-lumbar.
Porque la médula espinal comprendida entre T1 y L3 va a tener estas astas. Las astas intermedio-laterales. Entonces, en estas astas es donde van a nacer mis neuronas preganglionares o presinápticas. Acá está mi neurona preganglionar o presináptica, de color azul. Miren, ha salido por la parte motora, ha venido por las dos comunicaciones que existen entre los nervios espinales y los ganglios, se llama ramo comunicante blanco y gris, y llega a ser sinapsis al ganglio. Ese es el camino más frecuente. Hace sinapsis y sale la neurona postganglionar por el nervio S. Segundo camino, viene hasta el ganglio y no hace sinapsis con nada, sube y hace sinapsis aquí arriba. ¿Sí? Por eso dicen las fibras ascienden. Tercer camino, igual llega hasta el ganglio, pero desciende y hace sinapsis en el ganglio y arriba. ¿Sí? Cuarto camino, igual vuelve a salir, pero se dirige más allá. ¿Recuerdan los nervios espláncnicos abdominopélvicos, los que inervaban las vísceras abdominales? El mayor, menor y el himo. Entonces van hasta los ganglios prevertebrales. Hacen sinapsis, sale la neurona postganglionar y se dirige a una víscera, en este caso, intestino. ¿Estamos claros con el simpático? Los cuatro caminos, ¿sí? Muy bien. Entonces no hay que olvidar, miren, acá si grafico la médula espinal, acá si grafico la médula espinal. Entonces hago mi forma de H, mis astas intermedios laterales, el pequeño, y digo, el camino más directo, hacer sinapsis. Hace sinapsis con la neurona y la neurona sale. Ese es el camino más directo. ¿Sí? Inmediatamente con la fibra colinea. Ahora lo otro es que vaya al ganglio, asciende. El otro camino es que vaya al ganglio y las fibras descienden. Y el último camino, que generalmente se da en estas inferiores, el último camino que se da en estas inferiores, vamos a tener estas inferiores, el último camino, ¿cuál va a ser? Va a venir hasta el ganglio prevertebral. Estamos claros con los cuatro caminos, ¿se ha entendido? Muy bien, va a la víscera. A partir de ahora me voy a referir a las neuronas postganglionares o postsinápticas, hemos dicho, que liberan noradrenalina como adrenérgicos. Eso va a ser mi ley, porque si no, no voy a entender farmacología, nada de farmacología. La farmacología se basa en base a entender esto: fibras adrenérgicas, fibras colinérgicas, o respuesta adrenérgica o respuesta colinérgica. Así van a hablar de farmacología. Bueno, entonces digo, ¿cuál es la acción? ¿Cuál es la acción? A término general, luego vamos a ampliar. ¿Cuál es la acción general que hace el simpático? El simpático es gastador de energía, metabólico. Por lo tanto, algunos ejemplos. Enojo, por ejemplo. A nivel de la pupila, ¿qué hace el simpático? Dilata la pupila. A nivel del corazón, ¿qué hace el simpático? Aumenta la frecuencia cardíaca. En pulmón, ¿qué hace el simpático? Produce broncodilatación. Dilata. A nivel de la porción digestiva, por ejemplo. Digestivo, ¿qué hace el simpático? Disminuye el peristaltismo o la motilidad intestinal y también disminuye la secreción. A nivel genital, por ejemplo, el simpático, ¿qué hace? Produce la eyaculación. Entonces ahí están algunos ejemplos de acción del simpático. ¿Qué es lo que vamos a profundizar en la siguiente clase? Los tipos de receptores muscarínicos, nicotínicos, y los receptores beta 1, beta 2 y beta 3. Eso voy a profundizar en la siguiente clase. Hasta acá, solo quiero que se entienda
la acción simpática y el recuerdo anatómico. ¿Estamos claros? ¿Sí? Vayamos con el otro sistema, parasimpático. Entonces voy y digo al parasimpático, se llama también cráneo sacro y parasimpático. Y justo Guyton hace una imagen grande del recuerdo anatómico, de cómo va el parasimpático. Parasimpático. Y le he dicho al parasimpático va a ser cráneo sacro. Sacro. ¿Y qué necesito saber de que sea cráneo sacro? Que va con los pares craneales. ¿A qué pares craneales se utiliza? Al tercero. ¿Cuál es el tercero? El lóbulo motor. ¿Cuál es el séptimo? El facial. ¿Cuál es el noveno? El gloso faríngeo. ¿Cuál es el décimo? El vago. Me dice cráneo sacro porque utiliza S2, S3 y S4. Los nervios espinales S2, S3 y S4. Entonces digo, por el vago me dice Guyton, van entre el 75 a 80% de las fibras parasimpáticas. Entonces el vago no es tan vago, ¿no? Por el vago van de 75 a 80% de las fibras parasimpáticas a la mayor parte de las vísceras del cuerpo, donde tiene que ir. Si yo quiero analizar una acción parasimpática, lo primero que tendré que ver es pues el trayecto del vago. ¿Cómo el vago va a salir por el foramen yugular? Va dentro de la vaina carotidia, discurre hacia el cuello, deja el nervio laríngeo recurrente, luego va hacia el mediastino, luego acompaña al esófago, se coloca a la derecha e izquierda del esófago, luego se coloca el izquierdo anterior y el otro posterior, llega al abdomen y da inervación parasimpática a todas las vísceras del abdomen, ¿no? A un 80% de las vísceras del abdomen. Entonces ahí está el cráneo sacro. Guyton en su imagen me hace recuerdo de los 4 ganglios parasimpáticos que existen a nivel de la cabeza. ¿Cuáles eran los 4 ganglios? El óptico, el ciliar, el pteriopalatino y el submandibular. Muy bien. Lo mismo, va a existir el parasimpático, les decía, vamos a seguirle al vago. Va a ir acompañado entonces del vago, las fibras parasimpáticas. Entonces acá está dentro el vago. Abandona el vago y tenemos esta que es mi neurona preganglionar. Estamos con el parasimpático. La neurona preganglionar hace sinapsis con esta otra neurona. Es mi neurona postganglionar, que es más pequeña. Neurona postganglionar. ¿Dónde están la mayoría de los ganglios en el parasimpático? Los ganglios muchas veces se encuentran en las vísceras a las cuales se dirige este sistema. ¿Qué neurotransmisor se libera en esta sinapsis? ACTH. Por lo tanto, la neurona preganglionar parasimpática es colinérgica o adrenérgica. Colinérgica, muy bien, ya nos ha quedado claro. Perfecto. El neurotransmisor que libera la neurona postganglionar de la misma manera es ACTH en el 100% de las neuronas postganglionares. Por lo tanto, esta neurona postganglionar, ¿qué es? ¿Colinérgica o adrenérgica? Colinérgica. ¿Por qué? Porque está liberando también ACTH. La única que es adrenérgica es la que libera noradrenal. Y ese caso hay en el sistema simpático.
no en el parasimpático, en el simpático. Hasta acá está claro. Ejemplifiquemos la acción. ¿Qué vamos a ejemplificar? Dice. Vamos a ejemplificar igualmente en business. Ojo, la acción parasimpática, de manera general. Lo mismo que está en su tabla. Parasimpática de manera general. Ojo, corazón, pulmón, aparato digestivo y la porción del pene o región genital masculina. Enojo, ¿qué va a hacer la acción parasimpática? ¿Dilata o contrae la pupila? Contrae, porque al rato hemos dicho el simpático dilata. Contrae. Están pensando en su cruzo. Están más distraídos. ¿Dilata entonces o contrae? Contrae, estamos diciendo. Cuando vean a un paciente que se haya inhalado cocaína, ¿cómo estarán sus pupilas? ¿Dilatadas o contraídas? Dilatadas. Van a estar dilatadas. El paciente va a estar ahí dilatado. Va a estar diciendo, oh, ¿qué ha pasado? Entonces, pero el parasimpático contrae. En el corazón, ¿qué va a hacer? Disminuye la frecuencia cardíaca. En el pulmón, ¿qué hace? Broncoconstricción. Fricción. En el digestivo, ¿qué hace? Miren, aumenta el peristaltismo. Y además de aumentar el peristaltismo, lo que hace es aumentar la secreción. En el pene produce la erección. Muy bien. Entonces, si digo que el parasimpático hace esto y yo quiero contrarrestar la acción del parasimpático, puedo usar algunos de los efectos del simpático, ¿no? Por ejemplo, si el paciente está con asma y viene con broncoconstricción, o viene con una alergia y viene con una broncoconstricción, ¿qué le voy a dar? Un broncodilatador, ¿por cuál va a tener ese efecto? El simpático. Le voy a dar noradrenalina, adrenalina o derivados sintéticos, epinefrina, por ejemplo. Le pincho epinefrina, ¿qué voy a producir? Broncodilatación. Cuando el paciente está en asistolia, en paro cardiorrespiratorio, además de hacer el SP de manera correcta, ¿qué voy a hacer? Voy a hacerle pasar adrenalina, 1 miligramo en cada ciclo. Adrenalina, pásamelo, puedo hacer hasta 4 ciclos o 5 ciclos de adrenalina, porque tengo 20 minutos para hacer el SP. Ese es el protocolo internacional, 20 minutos de asistolia. Después se declara muerto un paciente. ¿Sí? Entonces pueden hacer 20 minutos. ¿Pero qué necesito hacer? Ayudar con el sistema simpático. ¿Qué hace el simpático con la noradrenalina? Aumenta la frecuencia cardíaca. Por eso le pongo adrenalina. Entonces, acá en el digestivo, ¿qué hace el parasimpático? Este produce peristaltismo y aumento de la secreción. Y el simpático hace todo lo contrario, pero en este nivel. ¿Por qué en algunos aumenta y por qué en algunos disminuye? ¿Se está dando cuenta en qué vísceras se está actuando de manera distinta? Entonces, esta acción que nosotros vemos del simpático y el parasimpático se debe y es producto de los receptores. Los receptores son los que dan la directriz. Si la acetilcolina estimula o inhibe. Si la noradrenalina estimula o inhibe. ¿Estamos? Los receptores son los que dan la directriz. Y hablando de receptores, ¿cuál es uno de los receptores de los cuales primero me va a hablar Gay? Me dice, ¿cómo se sintetiza acetilcolina? La síntesis de ACTH. ¿Cómo se sintetiza acetilcolina? Tengo acetil, masculina. Esta reacción la cataliza la acetiltransferasa.
La acetiltransferasa convierte estos dos sustratos, acetil y la colina, en acetilcolina. ¿Estamos claros? ¿Qué hace la acetiltransferasa? ¿Sí? Permite la unión de dos sustratos, acetil más colina. La acetiltransferasa cataliza esta reacción y forma la acetilcolina. Quiero que entiendan una diferencia muy fundamental. Me voy a lo que hemos graficado hace un momento. Ya hemos dicho botón sináptico, neurona presináptica, esto es presináptica, y esta es la postsináptica. Acá que hemos hablado de vesículas. ¿Qué tienen las vesículas? Neurotransmisores. ¿Y qué van a liberar? Acá van a liberar a la hendidura sináptica ACTH. Acá es donde va a actuar la acetilcolinesterasa. Acetilcolinesterasa. Muy diferente acetilcolinesterasa que acetiltransferasa, ¿no? Atiende un momento. ¿Cómo estás? Adrián Solá. Presente. Cabral. Presente. Entonces, ¿dónde está la acetiltransferasa? Está presente en la neuronas. ¿Dónde voy a tener acetilcolinesterasa? En todo tejido que tenga colágeno. Y el colágeno es uno de los tejidos más distribuidos en el cuerpo. Entonces, donde hay colágeno, hay acetilcolinesterasa. ¿Y qué va a hacer la acetilcolinesterasa? Va a degradar la ACTH y me va a permitir que yo tenga un sustrato, la colina. Y esta colina vuelve a ser reabsorbida, vuelve al botón sináptico. ¿Estamos claros con la acetiltransferasa y acetilcolinesterasa? Muy bien. Lo que voy a hablar, la siguiente, va a ser la sinapsis o la característica de producción de la adrenalina, noradrenalina y los receptores, de los cuales hay que estar atentos. Saquen un nombre de papel, coloquen el nombre completo.